Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema interesante desde el punto de vista de la publicación científica en ecología, que es el tema de la bibliometría. La bibliometría es la ciencia que mide las publicaciones científicas y sus rankings y todos los aspectos relacionados con la estadística de la actividad científica. Es una herramienta en la que el investigador se debe basar, porque no nos olvidemos que la ciencia pretende ser útil, generar información útil, y por tanto, en la medida en que lleguemos a más personas y nuestras investigaciones sean más útiles, pues lógicamente vamos a estar más satisfechos con dicha actividad. Sin caer, no obstante, en una obsesión por la métrica que caracteriza lamentablemente a muchos científicos y les hace estar más pendientes de estos indicadores bibliométricos que de la investigación propiamente dicha. Se parece un poco, si me permiten el símil, a la diferencia entre un artista de vocación, un artista que está pendiente de su obra, y aquel que es un artista mercantil, que solo pretende vender sus cuadros en una galería. Por supuesto que ambos extremos son malos, es decir, tanto el artista mercantil que solo piensa en vender de cara al público, como aquel idealista tipo Van Gogh, ¿verdad?, que solo vive para su obra y se olvida completamente hasta de su propia vida, ¿no? Entonces, como siempre en la vida, la teoría de en medio que decían los budistas, la teoría de no estar pendiente de los extremos, o si me permiten, a mis admirados filósofos orientales de la China antigua, la filosofía del Tao, lo malo son los extremos. Y hay que mantener un equilibrio entre la producción científica y la calidad, sin llegar a entrar en un desinterés absoluto por el tema, ni tampoco en una productivitis que nos obliga a estar completamente focalizados en la publicación. Pero no cabe la menor duda que la ciencia tiene que ser útil y, por tanto, a los alumnos de ecología en general y de ciencia de diverso tipo en las ciencias de la vida les conviene tener presentes algunas nociones generales de lo que son la bibliometría y concretamente en el campo de la ecología. Bien, en gran parte de esta información la he sacado de distintos foros y también incluyendo Wikipedia en algunos casos, pero lo he ido adaptando un poco según las circunstancias, porque la información está muy dispersa y son muchas fuentes, y también basándome un poco en la experiencia personal y la de otros investigadores que me la han transferido. Bien, lo primero que quiero comentar son las llamadas leyes bibliométricas. La primera es la ley del crecimiento, yo lo he llamado logístico, porque realmente no es un crecimiento exponencial. A pesar de que en la Wikipedia comente crecimiento exponencial, yo preferiría, o que la ley se haya establecido con ese nombre, preferiría llamarla crecimiento logístico sigmoideo. El número de publicaciones científicas en un campo crece sin parar, pero hasta un punto a partir del cual se viene a estabilizar. Es posible que no hayamos llegado en muchos campos a esa fase, pero llegaremos, porque las ciencias, como todo, tienen momentos, tienen modas, tienen periodos en los que la actividad científica va cambiando. Por mucho que los investigadores de un campo que en ese momento sea dominante o que esté en el punto máximo de actividad estén muy orgullosos de ello, no deben olvidar que las modas también existen en la ciencia. Recordemos, por ejemplo, la anatomía comparada, que hoy es una línea de investigación, sigue siendo útil, pero ha perdido gran parte del fuelle que tuvo durante los siglos XIX-XX, donde no había las técnicas moleculares, por ejemplo. Y entonces se utilizaba todo estudios de anatomía. Hoy se utilizan estudios de ADN para establecer la taxonomía o relaciones entre las especies. Bien, el número de publicaciones científicas y de científicos crece sin parar en el planeta. Todos los indicadores, como veis en la imagen que os pongo a continuación, en Google Scholar, en Microsoft Academic Search, Web of Science, Scopus, en todas las bases de datos que consultemos, veremos que las publicaciones científicas cada vez son más. No solamente en número de publicaciones, sino en número de revistas y en número también de investigadores que realizan esas actividades. Y no solamente esto es debido a un aumento de la población, es decir, no es que haya una tasa de científicos en la población y que como la población aumenta también aumenta la tasa de científicos, sino que realmente las sociedades avanzadas reconocen el importante papel de la ciencia
Prueba de ello es lo que está ocurriendo en estos días con el tema del coronavirus, donde de repente a los políticos, muchos de ellos, se les enciende una bombilla y dicen, hombre, los científicos son importantes. Y por mucho que a muchos políticos digan que la ciencia es importante, lo cierto es que la ciencia en España, en particular en los últimos años, ha experimentado severos recortes con todos los partidos políticos. Eso es una cosa que ocurre. Bueno, pues tiene que pasar una pandemia para que de repente nos demos cuenta del enorme impacto económico positivo que tiene la ciencia. Y no solo las biociencias, sino cualquier tipo de ciencia. No hace falta que diga que cualquier investigación que se haga, incluido el campo de la ecología, como no, pues puede tener un beneficio para el ser humano. En el campo de la ecología, por ejemplo, saber cómo van a cambiar las especies con el cambio climático nos puede ayudar a prevenir desastres, a diseñar nuevas estrategias de uso de los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por tanto, la ciencia experimenta un crecimiento que es cada vez mayor y que básicamente, por eso he dicho crecimiento simoideo o logístico, podemos establecer como 4 fases. Una fase en la que se inicia un campo de investigación, lo que llamaríamos los pioneros o los precursores de ese campo. Por ejemplo, en el campo de la dendrocronología, los primeros estudios dendrocronológicos se hicieron en los principios del siglo XX y en la Universidad de Arizona por Ellicott Douglas y tuvieron un impacto tremendo. A partir de ahí se desarrolló esa ciencia o esa rama de la ciencia. Y hoy en día experimenta un crecimiento importante. El crecimiento después de esos pioneros puede ser exponencial. Ahí sí. Luego el crecimiento va siendo más lento. Llegamos a un punto de inflexión en la curva S, sigmoidea, o logística. La logística y la sigmoidea son curvas similares. La única diferencia es que una se expresa en tantos por uno y la otra se expresa en números absolutos, pero vamos, eso es el mismo tipo de curvas. Y después viene un colapso del campo científico. En muchos campos actualmente parece impensable que exista un colapso. Es decir, ¿cómo va a existir un colapso en la biología molecular? Pensamos, ¿no? Bueno, pues es un proceso genérico en las ciencias. Es decir, puede que el día de mañana, no lo sabemos, dentro de 50 años, existan otros campos que sean mucho más importantes que la biología molecular, que es uno de los campos más importantes. O la nanotecnología, que es otro de los campos emergentes e importantes. En fin, no sabemos cómo va a evolucionar la ciencia en los últimos años, los próximos años. Entonces no podemos aventurar, pero en general, viendo la historia de la ciencia, hoy hay campos que son prácticamente residuales y en el pasado fueron extraordinariamente importantes. Otro factor que tiene que ver con esto es la contemporaneidad de la ciencia. El número de científicos actuales a fecha de hoy supera con creces a todos los del pasado, de épocas pasadas. Esto es una ley importante. Hoy en día hay científicos en todos los campos, en todos los países del mundo, y esos científicos hacen una labor que es generar conocimiento útil a la sociedad. Para eso sirve la ciencia. Bien, dentro de esta leyes bibliométricas también nos conviene destacar la ley de Lotka, que es la relación entre los números de trabajos que tiene cada autor. Suele ser constante, más o menos. Es decir, uno puede publicar un año un solo trabajo o ninguno, pues porque ha emprendido otras actividades en ese momento o porque los trabajos se han ido demorando en las revistas y de repente llega un aluvión de varios trabajos de golpe. Pero en general, un científico suele tener una productividad relativamente constante. Va a depender mucho de las circunstancias de vida, de dónde trabaje ese científico, de los medios que tenga, de los colegas con los que colabore, etc. Pretender clasificar a los científicos exclusivamente por el número promedio de publicaciones al año es un error, porque evidentemente eso depende de cada campo. No es lo mismo publicar en matemáticas, ¿verdad?, descubriendo métodos matemáticos nuevos, que publicar en líneas como la fisiología vegetal o la fisiología animal, que pueden tener la que la experimentación puede generar más variedad de artículos. Yo recuerdo uno de los mejores investigadores que he visto en mi vida. Trabajaba en el campo de la inmunohistoquímica y generaba artículos como churros. Básicamente su línea de investigación consistía en probar compuestos químicos con anillos aromáticos
en una serie de baterías de tejidos, sangre de pollo, tejidos epiteliales diversos, hepatocitos de ratón, etc. Y entonces iba probando en distintos tejidos estas nuevas drogas y las probaba también en cubeta, en un aparato de laboratorio para medir la fluorescencia. Es una línea interesante, es decir, ir probando si los nuevos productos químicos tienen la capacidad pues de utilizarse en inmunohistoquímica o en histoquímica en general. Perdón, he dicho inmunohistoquímica, en histoquímica en general. Y pues es una línea que una vez adquirido ese protocolo puede generar muchísimos artículos, porque productos químicos van saliendo todos los años. Entonces, si cada año salen 15, 20, 100 productos químicos nuevos con anillos aromáticos, pues yo puedo probarlos todos y tengo justificado una trayectoria. Nadie desmerece esa línea de trabajo, pero evidentemente la productividad en ese campo no puede ser la misma que la que trabaja, por ejemplo, en cambio climático y hace registros de polen de cientos de turberas durante periodos históricos de millones de años que le lleva a analizar un montón de registros para publicar un solo artículo. Entonces, evidentemente, todo esto hablaremos de ello. La relación trabajos-autor suele ser constante, pero fluctúa entre campos. El número de autores con n trabajo sigue una fórmula inversa, que es A sub n es igual a K, esa constante por autor, partido por el número de artículos en los que ese autor ha intervenido al cuadrado. Es decir, en cada campo hay un número de autores con un trabajo, K, K cuartos con 2 trabajos, K novenos con 3 trabajos, etc. Y los autores con muchos trabajos van siendo cada vez menores. Pero ojito, que hay campos en los que existe la costumbre de publicar 20 o 30 personas. Por ejemplo, en las biociencias pasa mucho esto. En la física, en campos en los que se colabora con muchos grupos de investigación. Y por tanto, de repente puede haber trabajos que firmen 30 autores. También hay cierta perversión en esto, porque puede haber equipos que estén favoreciendo esto, pero no por la necesidad propia del trabajo en sí, sino por un mercadeo. Es decir, si tú estás conectado con 20 equipos que trabajan, que a su vez se conectan entre ellos y se están favoreciendo en una estrategia cooperativa, pues generan muchísimos artículos. Pero bueno, allá cada cual con su ética. Lo que indudablemente tiene bastante mérito es llegar a una productividad media de 2, que es la productividad media más o menos por investigador, trabajando solo, por ejemplo, como es mi caso. Y perdón que me ponga ejemplo, pero bueno, es que también hay que decir las cosas claras, ¿no? Desde luego, lo que no es para tirar flores o tirar cohetes, como se dice, es esos equipos de 10 personas que publican 2-3 artículos al año. Pues evidentemente un equipo de 10 personas que publica 3 artículos al año, ojo, también depende del campo, porque si es en nanotecnología, por ejemplo, pues es posible que eso sea muchísimo, o si es en matemáticas. Pero es que hay equipos en líneas que se publican con relativa facilidad o que son muy productivas en publicaciones, equipos de 5 o 10 personas que generan un montón de publicaciones en esas líneas, muchos equipos, pero que de repente uno de esos equipos publica 2-3 trabajos. Entonces dices, bueno, pues esto es una llamada de atención a los políticos, porque muchas veces los políticos se dejan llevar por la apariencia, ¿no? Y no ven un poco la importancia de poner estos índices en relativo. ¿Por qué puede variar esta constante de publicación? Ya lo hemos dicho, depende de la línea, pero sobre todo depende del costo de la investigación. Es decir, las investigaciones son muy costosas. Si yo estoy investigando en cuásares, por ejemplo, o en la radiación de fondo del universo, ¿verdad? Pues eso tiene un costo alto. Por tanto, publicar ahí va a ser más complicado. La dificultad del campo, indudablemente. Si yo estoy investigando, vuelvo a poner ejemplos de la física, si estoy investigando, por ejemplo, en partículas subatómicas y necesito el CER, ¿verdad? Pues eso puede ser difícil. Experimentabilidad del campo. También hay campos que son principalmente recopilación de datos. Por ejemplo, si trabajo en ciencias sociales, pues puedo generar con relativa facilidad datos. Incluso esos datos pueden estar en Internet. Por tanto, bueno, ahí voy a tener menos dificultad que el que necesite hacer una secuenciación de ADN para conseguir un dato. Y luego, por supuesto, también depende mucho de la extensión del campo. Hay campos que son muy residuales, muy pequeños, trabaja muy poca gente, aunque sean muy importantes.
Por ejemplo, mismamente la endocrinología. Si vemos a nivel mundial, hay poca gente trabajando en ese campo. Las razones son principalmente porque la técnica endocrinológica hay que aprenderla, casi que te la enseña alguien. Tienes que aprender a medir no tanto a medir los anillos, pero sí a sincronizar las lecturas. Tienes que aprender a visualizar, es un poco en ese aspecto interpretativo, te tiene que enseñar alguien. Y también es importante decir que en muchos países tropicales, por ejemplo, pues no hay maderas con anillos y por tanto no hay investigadores en ese campo. O puede ocurrir también que, como el caso de España, en muchas zonas pues las especies no sean apropiadas para esa línea de trabajo, o puede ocurrir, por ejemplo, que no hay una tradición de investigación en ese campo. Por tanto, hay campos en los que trabaja menos gente, aunque sean muy importantes, como es este, porque es uno de los mejores indicadores de cambio climático. Bien, por tanto, las medidas de productividad globales, ojo con ellas, porque pueden llegar a errores. Yo siempre pongo el ejemplo de matemáticas, ¿no? De los que descubrió la conjetura de Poincaré, ¿no? Un investigador ruso, y en ese ejemplo que relato en un documento que está colgado en la Academia Edu, es un ejemplo que indica claramente que a veces una investigación puede ser extraordinariamente importante y a lo mejor la productividad de esa persona que ha resuelto un problema del milenio no es tan alta. O mismamente el ejemplo de Higgs, el del bosón de Higgs, ¿no? Que es una partícula asociada a la masa que es extraordinariamente relevante a esa investigación y sin embargo como investigador no es tan productivo como otros. Entonces, la productividad hay que ponderarla un poco respecto al impacto de dicha investigación. Otra de las leyes bibliométricas es la ley de la obsolescencia científica. La literatura científica, dependiendo del campo también, puede perder validez muy rápidamente. El número de publicaciones se multiplica por 2 cada 10 o 15 años. Y sin embargo, el número de citas que reciben estas publicaciones se divide por 2 cada 13 años. Esto genera una cuestión con la que yo me he encontrado y me ha llamado mucho la atención. Si las citas de una publicación disminuyen a la mitad cada 10-13 años, esto significa que si pasan, por ejemplo, 30 años, una cita se ha reducido 3 veces a la mitad, es decir, la mitad y la mitad, o sea, prácticamente pasa desapercibida. Pasado 30-40 años, ciertas investigaciones pueden pasar desapercibidas. Y sin embargo, te llevas la sorpresa de que muchas veces estás buscando publicaciones muy antiguas y te han respondido a una de las preguntas que te estabas haciendo. Yo me he llevado esa sorpresa recientemente. Estaba investigando datos en internet, hay poquísimo publicado sobre compost de insectos, deyecciones de insectos utilizadas como compost, ¿no? Entonces estaba buscando para hacer un metaanálisis información de distintas especies y me llevó la sorpresa de un trabajo del año 50, de 1950, donde aparecen un montón de tablas con contenidos nutritivos de nitrógeno en concreto de más de 10-20 especies de insectos que se utilizan en el laboratorio. No he encontrado absolutamente nada y he buscado muchísimo en muchas bases de datos después de ese periodo. O sea, una investigación aislada en el tiempo que ha pasado desapercibida y que yo, por supuesto, cuando hago el trabajo de revisión de metaanálisis que quiero hacer sobre este tema, la citaré, aunque sea de los años 50. Entonces, ¿qué ocurre? Que los investigadores muchas veces, en algunos campos, yo entiendo que en bioquímica, evidentemente, pues no vas a citar o a lo mejor sí, si estás haciendo un trabajo de historia de la bioquímica, pero bueno, es evidente que hay campos en los que no se citan trabajos de más de 5 o 6 años, por la velocidad a la que progresa ese campo. Pero en otros casos, esa información es extremadamente útil. Por tanto, depende mucho de las circunstancias de cada campo. No porque un campo tenga una tasa de renovación más alta, necesariamente va a ser mejor ni peor. Simplemente son características de la propia investigación. En estudios ambientales puede ser extremadamente relevante el encontrar trabajos que sean de hace varias décadas. Bien, por tanto, se establece un concepto que es el del semiperiodo.
o vida media de la literatura en las diversas ramas de la ciencia. Esto va a fluctuar muchísimo. Por ejemplo, en ingeniería física es de 3 a 5 años, prácticamente nada. En química y fisiología puede ser de 7 a 8. Y en matemáticas y botánica de 10 años. Tengo unas tablas que he sacado de una serie de publicaciones en internet donde aparecen una serie de periodos de vigencia para el año 2013 de la literatura científica cuando llega a la mitad de su vida, ¿no? Útil. En historia, más de 10 años. Filosofía, igual. Ciencias sociales, igual. Sociología, por supuesto, igual. Psicología, economía, incluso negocios, manejo, leyes, lógicamente, más de 10 años, relaciones laborales, etc. Sin embargo, con menos vigencia, en inmunología, por ejemplo, es de 7 años, en ingeniería marina también de 7 años, en la ciencia de los materiales puede ser de 7 años también, en cristalografía, pediatría, microbiología, medicina preventiva, en fin, hay una serie de campos. Vamos a ver el campo mínimo que aparece aquí, por ejemplo, en energía, 4,7 años de vigencia en un artículo científico. Aquí tengo las tablas detalladas de todo esto sacadas de una publicación de internet si a alguno le interesa. Pero, en definitiva, bueno, pues nos indica que según el campo esto puede fluctuar muchísimo. Puede fluctuar realmente hasta unos pocos años de vigencia esa literatura. Otra de las leyes bibliométricas que son extremadamente importantes que las conozcamos es la ley de dispersión de la literatura científica. Hay trabajos de investigación que pasan totalmente desapercibidos, que son extremadamente relevantes y que, sin embargo, están publicados en revistas que a lo mejor no tienen la difusión necesaria porque no forman parte de bases de datos, porque son revistas muy especializadas y que dependen de alguna asociación científica y han querido ir por libre. Un ejemplo de esas revistas es la revista de la Academia Americana de Bioacústica. Es una revista, para el que trabaja en bioacústica, de referencia absoluta. Y sin embargo, esa revista, al ser cerrada e ir por suscripción, hace que un investigador que no esté suscrito, pero que esté interesado, tenga dificultades para conseguir sus trabajos. Eso limita extraordinariamente la difusión de esa revista. Y sin embargo es una revista excelente, que tiene unos trabajos fantásticos. Menos mal que existe la red académica ResearchGate, que es como el Facebook de la ciencia, para poder contactar con esos investigadores y pedirles esos trabajos, porque yo me he encontrado auténticas joyas en esa revista. Sin embargo, es una revista de difícil acceso. Por tanto, el investigador se debe plantear muchas veces una dicotomía, y es: ¿publico en las revistas de fácil acceso o publico en las revistas buenas? Porque a veces no es lo mismo. Ahora estamos asistiendo al fenómeno de los Open Journal. Los Open Journal son revistas que tienen una estrategia que es cobrar al investigador por publicar. Y a cambio le dicen al investigador: usted va a tener un trabajo que va a ser extraordinariamente citado porque va a ser muy accesible. Eso es una perversión en cierta medida. O sea, puede ser una ventaja, pero también es una perversión, porque el científico se ve obligado a financiarse por un lado, conseguir fondos y dedicar una parte de esos fondos que podría dedicar a otra cosa a costos de revistas. Y esto introduce también otro sesgo extremadamente importante, y es que las grandes corporaciones empresariales, industriales, etcétera, y en campos en los que está la industria fuerte detrás, como puede ser la biociencia, los nanomateriales, etcétera, la nanotecnología, los nuevos materiales, etcétera, van a tener la posibilidad de pagar por publicar. Y en el momento en que tú pagas por publicar, la revista va a hacer lo posible para que publiques, por cobrarte. Por tanto, hay una perversión. Es decir, el fenómeno, yo particularmente estoy en contra completamente de los Open Journal. Porque yo, como investigador que tengo recursos limitados, no puedo costearme muchas veces este tipo de revistas. Y tengo que ir a revistas que, curiosamente, son más difíciles de publicar, en mi opinión, muchas de ellas, porque no tienen esta política. O revistas que tienen las dos políticas.
Yo creo que si una revista se quiere autofinanciar, puede que tenga la opción de Open Journal, pero debería dar a los investigadores, como pasa en muchas revistas, la posibilidad de publicar con el sistema tradicional de revisión por pares, sin Open Journal. Y por tanto tu publicación va a tener menos difusión al gran público, pero va a ser igualmente difundida en redes académicas. ResearchGate nuevamente ha venido a cambiar un poco esto, porque tú puedes publicar en una revista que a lo mejor no te da mucha difusión y sin embargo a través de esa red puedes conseguir conectarte con otros investigadores. Por tanto, el fenómeno de los Open Journal, que he sacado bastante información en internet, aquí habla sobre la estafa de las revistas científicas que se acerca a su fin en el diario.es. Los contribuyentes desembolsan 2 veces, primero para financiar la investigación y luego para leer el trabajo que han patrocinado. Tal vez haya justificaciones legales, pero éticas no hay ninguna. Estoy totalmente de acuerdo con este artículo, que me lo he leído extensamente y bueno, pues creo que efectivamente estamos asistiendo a una cierta perversión de la ciencia. A ver, sin idealismos excesivos, la ciencia debe generar conocimiento útil a la sociedad. En el momento en que las grandes empresas se meten en estos campos de la literatura científica para hacer negocio, pues hombre. Pero yo soy optimista, creo que todo al final retomará un equilibrio y veremos. Por ejemplo, yo me niego, insisto, a publicar en revistas Open Journal y a colaborar en los comités de esas revistas. Es decir, ya que ustedes cobran a los investigadores por publicar, empiecen ustedes a pagar a los revisores también. Porque claro, si yo soy altruista y yo estoy revisando trabajos y usted encima no me paga, pues tampoco me cobre. O al menos llegamos a un sistema mediante el cual yo trabaje para usted revisando artículos y al mismo tiempo usted a mí no me cobre. Entonces, bueno, eso sería un poco la fórmula mixta de financiación por un lado de la revista y por otro lado de no esquilmar a los investigadores que tienen pocos recursos. Por tanto, yo creo que los Open Journal en general son una de las perversiones del sistema. Y además tenemos el problema de que son revistas que funcionan en Internet y están sujetas a problemas de ataques, ciberataques y toda una serie de cuestiones. Bueno, que relata en este otro artículo sobre los Open Journal. Bien, aquí hay otro artículo también, la corrupción del sistema de Open Journal, que lo voy a leer porque me parece importante. Dice que el panorama editorial de las revistas estrictamente electrónicas se ha visto invadido por una serie de compañías editoriales y revistas individuales, originarias generalmente en países, incluso Nigeria, Pakistán, India, dice aquí, países del este, etcétera, que han venido a... Sí, esto también es curioso, porque a mí me llegan un montón de revistas Open Journal de aparición nueva, y dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿De dónde son? Y en principio son de países que no tienen a lo mejor una ciencia muy pujante. No digo que sean estos, digo otros, o posiblemente... Bueno, la India es una potencia en investigación científica, por supuesto, en muchos campos. Por ejemplo, hay todo el tema de satélites. Pero en muchos países se está haciendo cierta picaresca con esto los Open Journal y gente que se plantea una revista Open Journal para hacer negocio. Bien, dice que todos los investigadores, efectivamente, y me incluyo, recibimos invitaciones para enviar artículos. Yo en cuanto veo la palabra Open, a la papelera, directamente. Y revistas fraudulentas que plagien artículos de otra, etcétera. Bueno, lo que dice aquí. Y que Jeffrey Beall, bibliotecario de la Universidad de Colorado en Denver, le dedica atención a este problema y suele publicar todos los años un listado de compañías editoras o de revistas individuales identificadas como depredadoras del Open Access, de los sistemas de Open Journal. Nada menos que 242 compañías para el ranking que él ha hecho en el 2013. Igualmente ha elaborado una serie de criterios muy útiles para identificar a editores o revistas fraudulentas. Bueno, esto es otro de los problemas de los Open Journal. Por tanto, tenemos el problema del fraude, tenemos el problema de la seguridad y tenemos el problema de que a mí personalmente no me parece ético. Y a mucha gente tampoco. Y yo estoy convencido, grandes investigadores en el tema del cambio climático, no voy a dar nombres, pero me han dicho que ellos nunca mandan trabajos a los Open Journal. Bien, otro tema extraordinariamente importante sobre estas leyes científicas, esta bibliometría, en las revistas de ecología, son los indicadores bibliométricos. Los indicadores bibliométricos son un tema muy importante.
Los indicadores se van a dividir en varias categorías. Por un lado, indicadores de productividad científica, indicadores de circulación de las publicaciones científicas, indicadores de dispersión de la ciencia, indicadores de uso, indicadores de visibilidad o impacto. También tenemos indicadores de colaboración sobre la información científica. ¿Cuáles son los indicadores de producción? Bueno, los indicadores de producción se basan en el recuento de las publicaciones científicas. Son muy fáciles de utilizar. Eso es una ventaja que tienen. Miden la actividad científica, pero no el progreso de la ciencia. O sea, no miden cómo esas publicaciones impactan en la sociedad. Están condicionados por factores políticos y sociales, los indicadores de productividad científica. Como he dicho antes, la producción científica promedio de un investigador se sitúa prácticamente en 2 trabajos por año, por autor y año. Hace poco salió un estudio indicando que las universidades, un estudio ya relativamente antiguo, he dicho hace poco, bueno, el estudio usaba datos antiguos, el estudio salió hace poco, pero usaba datos antiguos, y mencionaba que contra el criterio general en las universidades se publica bastante. A la gente piensa que en las universidades con eso de dar clases se publica menos que en institutos de investigación no universitarios, y no es así. Las universidades, hay rankings de universidades, pero evidentemente, por ejemplo, Webometrics, que es uno de los rankings, vamos a abrirlo, más importantes, donde aparecen Ranking Shanghai y otros muchos. En Webometrics aparece los rankings de las universidades de distintos países del mundo. Vamos a ver si carga. Bien, aquí están. De Asia, etcétera, emiten informes. He salido el de enero del 2020. Y podemos ver, por ejemplo, las universidades. Vamos a ir, por ejemplo, a España. Y aquí podemos ver las universidades. Parece que tarda en cargar la red. Bueno. Apúntense ustedes la página y lo miran ustedes. Aquí está España, tarda un poco. Las redes están saturadas con esto del coronavirus, está totalmente saturado. Vemos que la primera, el ranking número 1 es... a ver. Sí, efectivamente es la Universidad de Barcelona. Es que me estaba confundiendo, la posición es efectivamente, perdón. Es que vienen un montón de instituciones dentro de España. La Universidad de Barcelona es la primera. Luego vendría la Complutense, la Universidad Autónoma de Barcelona, etc. Veamos dónde está la Universidad de Extremadura. Aquí está, en la posición 32. Y el ranking mundial sería el 815. Esta universidad ha bajado. Hace unos años estaba en el puesto 600, me parece, pero bueno, la competencia aquí en este ranking, ahí también hay que tener en cuenta que muchas universidades entran de nuevo en este ranking. Por debajo de la Universidad de Extremadura, Las Palmas, Cádiz, Coruña, Miguel Hernández, Obertà de Cataluña, Universidad de Jaén, etc. Hay un montón, también hay que decir que hay un montón de universidades en España, de institutos de investigación. O sea que la lista, la posición 32 en un ranking, como ven ustedes, que incluye cientos de instituciones en España donde se hace investigación, incluyendo hospitales también y otros muchos centros. Bien, Webometrics publica estos rankings de manera frecuente y es muy interesante consultar esta web para ver un poco las posiciones cómo van cambiando y sobre todo llevarse algunas sorpresas, como países que a lo mejor no suenan tanto en investigación y de repente están haciendo una política científica muy interesante, como Brasil. Brasil últimamente está haciendo una política científica abriendo nuevas universidades y trayendo talento. Yo siempre hablo del ejemplo de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, cuando empezó, era una universidad muy pequeña, en los años 30, y el primer rector de Harvard dijo que él iba a traer el talento que no se podía colocar, gente joven, en las universidades que en ese momento sonaban, Cornell, Nueva York, etcétera, Berkeley, etcétera. Entonces trajo gente joven que había terminado la carrera, que estaban haciendo investigación allí, doctorados, etcétera, y se la llevó a Harvard. Y ahí se creó la clase Harvard, que se llama.
esos jóvenes se casaron con otros profesores y crearon una llamada clase Harvard. Hay todo un estudio también respecto a la transmisión de genética a las altas capacidades, de gente con coeficientes intelectuales por encima de 130, que generó un enorme aumento de la importancia de Harvard, hasta el punto de que nunca ha abandonado, desde que adquirió la primera posición, ese ranking. Esto nos debería hacer reflexionar, que a veces cuando uno empieza con pocos recursos, si apoya el talento puede conseguir mucho. Esto que les entra a los políticos en la cabeza alguna vez. Bien, aparte de estos indicadores de producción media, tenemos el número de publicaciones de los autores, el índice de producción, que son los autores que publican el 50% de los trabajos de su campo, nos permite dividir en 3 niveles de productividad, y el índice de transitoriedad, autores responsables de un trabajo. Luego hay indicadores de circulación de la información científica. Por ejemplo, el número de bibliotecas y bases de datos donde aparece una publicación referenciada, número de trabajos circulantes, trabajos que están indizados en bases de datos, número de bases de datos donde aparecen, un índice de circulación, número de trabajos circulantes por la totalidad de los trabajos publicados en ese campo, o el índice de productividad circulante, que es el logaritmo del número de trabajos circulantes. Son maneras de medir la influencia de ese trabajo. Los indicadores de dispersión tienen también una utilidad aplicada muy importante, porque permiten determinar si los trabajos se concentran en un campo concreto en muy pocas revistas, o por el contrario están demasiado dispersos. Los dos extremos son malos. La máxima densidad se puede dar en revistas, como he dicho antes, en las revistas de bioacústica, esta de la Sociedad Americana, en revistas especializadas, o por el contrario, en revistas muy generales. Y otro factor muy importante son los indicadores de uso, que miden el cómputo de publicaciones que hacen ciertas referencias. Un trabajo tiene referencias previas y es citado con posterioridad. La relación entre ambas nos indica los indicadores de uso. Los indicadores de visibilidad o impacto son de los más medidos. Es el número de citas que recibe un documento en un periodo de tiempo concreto, y cada artículo científico a nivel mundial en promedio se suele presentar 15 referencias. Hay revistas que limitan el número de referencias a 25, a 30, evitando que pongas demasiadas referencias en tu trabajo, pero claro, todo depende del trabajo que vayas a hacer. En el caso que comentaba antes, si yo quiero hacer un trabajo de revisión sobre insectos, pues insectos usados para el compost, me voy a encontrar que hay poquísimo publicado. Por tanto, voy a usar seguramente menos de 15 referencias. Pero si estoy haciendo una revisión sobre cambio climático, pues me encontraré cientos de referencias y, por tanto, es posible que hasta cite 50 o 100 si es un artículo de revisión. La distribución de citas es extremadamente asimétrica dependiendo de los campos. Uno de los indicadores más conocidos es el factor de impacto. El factor de impacto se calcula midiendo las citas de una revista en concreto, el número promedio de citas de los artículos de la revista. Se calcula como el cociente entre las citas recibidas por los artículos y el número de publicaciones de dicha revista. Pues hay revistas que a lo mejor sacan 5 números al año extremadamente citados. Por ejemplo, en el campo de la ecología, el Journal of Ecology. El Journal of Applied Ecology son revistas de este tipo, que son revistas muy importantes y que sacan una serie de números. Y hay revistas que tienen la filosofía contraria, sacar números todos los meses, ¿verdad? 12 números de esa revista y a lo mejor no son tan citados. El factor de impacto tienden a favorecer en algunas situaciones concretas. Por eso el factor de impacto se suele promediar cada 5 años, porque puede fluctuar de un año para otro. Y el factor de impacto ha sido muy criticado por distintos factores. Primero, porque no es universal. No es un factor que podamos calcular para todo el mundo. Va a depender mucho de las circunstancias. Se ve afectado por las autocitas. Yo me puedo autocitar, pero cuando digo autocitas no digo que yo me cite a mí mismo, sino que puede haber equipos, los llamados colegas invisibles, muchas veces. Gente que, aunque no se conozca, se autocita permanentemente. Sobre todo en campos muy limitados, en campos donde hay poca gente, es posible que tengas que citar siempre a los mismos, ¿no? Pero esto genera una subida un poco artificial también del número de citas. Beneficia, como he dicho antes, a las publicaciones de periodicidad baja, es decir, que publican incluso un artículo al año, o cada 2 años, que también las hay. Perjudica a las revistas muy especializadas, a revistas que son de campos extraordinariamente concretos o especializados respecto a los campos que no son especializados,
No permite comparar entre disciplinas científicas distintas. No es lo mismo el número de citas en nanotecnología que en fisiología vegetal o animal, por ejemplo. Favorece la obsolescencia. Los trabajos más citados muchas veces son los que quedan desfasados antes. Se ve influido por el acceso a la revista. Como digo, hay revistas que son de fácil acceso, otras que son de acceso muy difícil. Favorece a los Open Journal. Aquí hay una perversión, como he dicho, del sistema. Influye el idioma. No es lo mismo publicar en alemán, evidentemente, que en francés o en inglés. Por tanto, aunque el trabajo sea extremadamente importante, si lo publicas en alemán, evidentemente no va a tener la misma difusión que en inglés. Favorece la extensión de los trabajos. Los trabajos más largos son más citados muchas veces. También favorece a las reviews, a las revisiones. Las reviews son los típicos trabajos que cuando uno se inicia en un campo quiere localizar rápidamente, por tanto son muy citados. Favorece revistas que publican, como digo, muchos números. Depende del número de revistas del campo. Si hay muy pocas revistas en ese campo van a tener impactos muy altos de citas. Produce, como digo, estos colegas que se autocitan. En un caso que me comentó una persona del servicio de divulgación, se hizo una entrevista sobre un tema que era el Alzheimer y se dio cuenta que había 4 grupos dentro de la misma universidad que no se citaban entre ellos, porque unos veían el Alzheimer desde el punto de vista médico, otros desde el punto de vista bioquímico, otros desde el punto de vista de la geriatría y otros desde un punto de vista social. Y entonces esos 4 equipos no se conocían entre sí en la misma universidad y publicaban en revistas diferentes. Entonces esto es un ejemplo de esos colegas invisibles que hay dentro de ciertas ciencias. Y por supuesto no tiene en cuenta la calidad de la revista, ni el número de citas. Por eso se utiliza otro índice, que es muy conocido también, que es el índice H. Número de trabajos que coinciden con un número máximo de citas. Es decir, un autor que tiene 10 trabajos con 10 citas tiene un índice H de 10. Si tienes 20 trabajos con 20 citas, un índice H de 20. El índice H, que se ha puesto, hay maniáticos del índice H también, como una medida mejor que el índice de impacto, también tiene sus críticas. Por ejemplo, penaliza la calidad frente a la cantidad. Yo lo llamo, con todos mis respetos para este cocinero, pero yo lo llamo trabajos tipo arguiñano, porque son recetas muy concretas de cocina, sencillitas, que puede hacer todo el mundo, ¿verdad? Pues yo estos trabajos de tipo arguiñano, que digo yo, Carlos Arguiñano, un famoso cocinero, que hace recetas de cocina que puede usar todo el mundo, ¿no? Pues bueno, estos mini trabajos, mini recetas, ¿verdad?, son altamente citados. Yo, sin ir más lejos, uno tiene que hablar de lo que conoce, y me voy a poner de ejemplo relativo, porque no me voy a poner como buen ejemplo, sino como mal ejemplo. Si yo me busco en Google Scholar, resulta que se da una paradoja extraordinariamente curiosa, y que estoy totalmente de acuerdo con las críticas al índice H. A ver, según Google Scholar, a fecha actual mi índice H es de 13. Espero que cambie pronto por el tema de que es el número 13 y no me gusta. Pero en cualquier caso, podemos ver que el trabajo que tengo con más citas, 75 veces, es un trabajo que yo no considero que sea especialmente relevante en la ciencia. Sin embargo, es un trabajo útil. Doy unas ecuaciones de producción de forraje de un montón de especies arbustivas en un parque nacional, que es el Parque Nacional de Monfragüe, que inicialmente lo pensé para el ciervo. Es un trabajo muy sencillito, muy al grano. Vamos a ver otro, que es un estudio sobre la infectación de un insecto, que es Cerambis, en bosques. Tiene 61 citas. Tampoco hemos descubierto la pólvora con este trabajo. Y este otro, que es un estudio de 91 especies de aves en 27 zonas urbanas, lleva por 55 citas, desde el 2012 ha sido un bombazo este trabajo. Y es simplemente el registro de una serie de especies. O sea, son trabajos, todos estos 3 tienen una característica, que son trabajos tipo arguiñano, que digo yo. Es decir, recetas sencillas de cocina. Sin embargo, tengo aquí un trabajo que a mí particularmente me parece importantísimo por la metodología, que apenas tiene citas. No sé si tiene alguna. A ver si lo tengo por aquí. Y desde luego, si tiene alguna cita, será de que yo mismo lo he citado. Por ejemplo, mismamente este, ¿no? Este sí que tiene más citas. Un modelo para estimar la energía en arbustos para el consumo de cualquier especie que se alimente de arbustos. Solamente tiene 7 citas. Y sin embargo, por ejemplo,
Este otro, factores que afectan a las comunidades de aves urbanas, solo tiene 4 citas. ¿Por qué? Porque está publicado en un libro que tiene escasa difusión. Y tengo aquí unos trabajos que a mí me parecen importantes por la metodología, a ver si lo localizo, que es prácticamente no tiene citas. Por ejemplo, este. Mantenimiento del efecto Doppler en cetáceos como estrategia para evitar la depredación. Me parece un hallazgo entender que los cetáceos usan el efecto Doppler para evitar depredadores. Solo tiene una cita. Y está en una revista muy buena, el Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. ¿Por qué es tan poco cita este trabajo? Porque nadie se ha puesto a investigar cómo los cetáceos modulan. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente trabajando en cetáceos. Poquísima gente a nivel mundial. Y de esa gente a nivel mundial, ¿cuántos pueden analizar el efecto Doppler? Tendrían que colocarle al cetáceo un tag, es decir, un aparato que registre simultáneamente su posición y que grabe las emisiones. Yo me puse en contacto con científicos de la Universidad de California recomendándoles que lo hicieran. O sea, yo hice el modelo matemático, pero yo no puedo hacer eso, no tengo los medios para hacer eso. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Bueno, el día que alguien se ponga a hacerlo, este trabajo subirá como la espuma, pero de momento solo tiene una cita y es mía. Por tanto, el índice H, ojito con el índice H también. Depende de la edad, es decir, un investigador que empieza va a tener un índice H bajo y a medida que va siendo mayor, tu índice H va subiendo. Hay personas que se han jubilado con un índice H de 15, pues hombre, eso no es muy alto, ¿no? Yo no tengo un índice H alto, no tengo ningún problema en decirlo, pero tampoco es bajo. Pero, a ver, dentro de 10 años es posible, cuando me jubile, que tenga un índice H de 20 y tantos, o 25, entonces seré considerado una eminencia en mi campo, pues es un poco absurdo, ¿no? Es decir, que el índice H realmente depende mucho del campo. Si publicas en insectos no va a ser tan alto como si publicas con aves. Si publicas en bioquímica va a ser más alto que si publicas en astronomía, por ejemplo. Tampoco diferencia, aunque esto yo lo veo un problema menor, entre citas positivas y negativas. Si tú has hecho el típico trabajo que ataca una teoría ecológica X, de amplio uso en ecología, ¿verdad? Pues te van a citar mucho para atacarte y sin embargo tu índice H va a subir como la espuma. No depende de la calidad de la revista tampoco que publica el trabajo. Se ve afectado por los problemas de firma. Yo me llamo Patón de apellido y a veces en algunos trabajos aparezco como Patón-Domínguez, con acento, sin acento, Patón con acento, sin acento, Domínguez con acento, sin acento, y entonces esto es un lío. Entonces esto al final te obliga a desarrollar una herramienta para incluir tus trabajos, que es el índice ORCID. ORCID es un intento para evitar este problema. Tú colocas en ORCID, es una página en la que tú colocas tu nombre y tienes una referencia y colocas todos tus trabajos. Entonces a partir de ahí tus trabajos están registrados por ti y de esa forma con tu referencia, etcétera, las bases de datos van a tirar de este índice y vas a evitar ese problema de la firma, que en algunos trabajos aparezcas de una manera y otros aparezcas de otra. Por eso muchos autores que tienen apellidos como García, Gómez, etcétera, que son muy frecuentes, firman con un guión, por ejemplo García-Gómez, para evitar este problema. Bien, aquí tienes todas las referencias de, como digo, el índice ORCID. Es fundamental que todos los investigadores tengan su índice ORCID. Bien, otros aspectos importantes es los índices de colaboración, que es el conjunto de colaboradores que publican conjuntamente. Y también mencionar que la literatura científica tiende a estar obsoleta con el tiempo, porque va surgiendo información cada vez más novedosa, porque el campo decrece en interés, porque la publicación va siendo cada vez menos usada, porque se usan datos de interés temporal limitado, porque el campo avanza extremadamente rápido, o porque la revista desaparece y tiene poca difusión. Yo tengo un trabajo publicado, por ejemplo, en una revista que se llama Animal Production, que desapareció a los pocos años de publicar ese trabajo, era la tercera del ranking. No es que desapareciera, pero cambió de escenario y se llama actualmente Animal Science. Claro, si alguien trata de localizar esos trabajos, pues se va a encontrar con un problema, porque la revista ha cambiado. Por todo ello, es sumamente interesante el analizar lo que se llama el ISI, Information Science Institute
y concretamente una publicación que hace este organismo internacional, que es el Journal of Citation Reports. En el Journal of Citation Reports aparecen todas las publicaciones, los rankings de publicaciones científicas por sus medidas bibliométricas. Por ejemplo, si utilizamos cualquier categoría y seleccionamos, como veis en la pantalla, el año 2018, a ver, parece que es el último año. Sí, 2018 lleva un cierto desfase, lo cual es lógico, porque el trabajo que hace este organismo es tremendo. Vemos, bueno, pues el número de revistas en cada campo y que revistas, por ejemplo, dentro de matemáticas, pues ahí tenemos 314 revistas ordenadas por sus factores de impacto. Fíjense ustedes en una cosa. La revista de más factor de impacto dentro de matemáticas parece ser que tiene un impacto de 0,9. Si nosotros viéramos eso en otro campo, si lo viéramos, por ejemplo, en el campo de la oncología, resulta que tenemos un impacto de 4. ¿Cómo va a ser el índice de impacto interesante si resulta que en matemáticas no llega a 1 y en oncología tenemos un 4? Y desde luego, si cogemos revistas generalistas de biología general o de bioquímica, pues vamos a tener, como es el caso de Cell, por encima de 30, o Nature, o revistas de tipo generalista van a tener mucho más impacto. Por tanto, todo esto de la biblioteconomía y la bibliométrica o bibliometría en las revistas hay que tomarlo un poquito con ciertas precauciones. No obsesionarse tampoco por las medidas bibliométricas, tratar de hacer un trabajo de calidad y confiar en que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Bien, yo creo que con este vídeo bastante largo explicamos un poquito los aspectos generales de las características de estas medidas. También me dejaron en el tintero algunas medidas nuevas que están siendo utilizadas cada vez más, las Altmetrics, medidas basadas en la difusión de los trabajos en Internet, pero bueno, yo creo que más o menos tenemos claro lo importante que son los estudios bibliométricos, pero que tiene una importancia relativa. No hay que obsesionarse. El investigador debe seguir siendo, sobre todo, investigador, no un mercantilista, no alguien que utiliza la ciencia exclusivamente como un negocio, sino la ciencia tiene una utilidad social, es una forma de generar conocimiento útil y el investigador tiene una responsabilidad que primero es ética. Y si luego puedes sacar información adicional o sacar beneficio económico, no es malo, evidentemente, pero el principal objetivo de la ciencia debe ser de utilidad pública, en mi opinión. Bien, hasta aquí lo dejamos y quedamos emplazados para otra entrega. Un saludo. Chao.